Buenas noches. Hoy les mostraré el proyecto en el que he estado trabajando durante más de 2 meses. Se trata de un proyecto de cultivos hidropónicos, al cual por nombre le puse Huerto Hidropónico en Casa. Como pueden ver a mi lado, se trata de un pequeño huerto de lechugas hoja de roble. Y la intención de este video es presentarles mi experiencia al desarrollar este proyecto. Antes de avanzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Yacid Herrera y pertenezco al 9º grado del primer ciclo de Tocumen. Y estoy emocionado de poder compartirles los conocimientos adquiridos para que otras personas puedan aprender y se incentiven en realizar este tipo de proyectos en beneficio de su comunidad. Ahora sí, sin más, empecemos. ¿Qué es la hidroponía? La hidroponía es la técnica de producción o cultivo sin la necesidad de utilizar el suelo, en la cual se abastece de agua y nutrientes a través de una solución nutritiva completa y brindándole las condiciones necesarias para un mejor crecimiento y desarrollo a la planta. O sea, este es un tipo de cultivo que no necesita la tierra, porque realmente las plantas no es que necesiten el suelo, sino que requieren de esos nutrientes que tiene el suelo. Son diversos nutrientes que si uno extrae esos nutrientes y el agua que necesita y el oxígeno, la planta puede tener un ambiente perfecto para crecer y echar frutos. La solución nutritiva es como una solución compuesta de agua y ahí se disuelven distintas sales. Esas sales tienen los nutrientes que necesitan las plantas. Todas las plantas necesitan una cantidad de nutrientes que tiene la tierra en diversas cantidades, por eso que a veces se habla que hay tierras que son infértiles, porque no tienen esos nutrientes, no tienen suficientes cantidades de los nutrientes que requieren algunas plantas. Entonces esta solución nutritiva tiene todos esos nutrientes disueltos a modo de sales y en unas proporciones específicas respecto al tipo de planta. Ahora, hay que tener en cuenta que aunque la hidroponía parezca una técnica moderna, en realidad es una técnica que ha tenido trascendencia en la historia durante muchas civilizaciones. Por ejemplo, desde los babilonios se conoce que se registró en la historia a detalle un primer cultivo hidropónico muy importante que fueron los jardines colgantes de Babilonia. Dice que esos jardines, cuando llegaban a esa ciudad que tenía una muralla triple, se veía desde lejos los árboles que crecían ahí y mediante una noria, que es una rueda que subía el agua, una rueda de madera, que elevaba el agua hasta el final del edificio y la bajaba por todas las plantas que habían ahí. Ese fue un proyecto que se hizo hace más de 1000 años. También los chinos, con sus famosos jardines flotantes en los que sembraban arroz, incluso los propios mexicas o aztecas que cultivaban en el lago Texcoco, ellos entrelazaban bejucos y con distintas capas de barro que sacaban del mismo lago y algas, sembraban las plantas. Y cuando llegaron los conquistadores a América, ellos vieron cómo habían árboles ahí en esas medio islas flotantes que crecían y las raíces se alimentaban de la misma agua del lago. Esos eran cultivos hidropónicos cuando había una tecnología más rudimentaria. En el siglo XIX y XX ya se tuvo mayores conocimientos de metodologías científicas y ya se aprovechó de manera más científica y comercial lo que eran los cultivos hidropónicos. Con los conocimientos que se tenían ya se iban sabiendo cuáles eran los nutrientes que requiere cada planta y la hidroponía ha ido avanzando. La hidroponía es una técnica de cultivo que no requiere de la tierra, pero hay distintas técnicas como las que se pueden ver en pantalla. Hay una técnica llamada la aeroponía, que consiste en elevar el agua de un depósito por una bomba y riega a las raíces de las plantas por un aspersor, que los riega esparciendo como si fuera en spray. Y así es la forma en la que esas plantas crecen. Hay otros métodos, como por goteo, que por goteo requiere de un temporizador que controla una bomba
que hace que la solución nutritiva gotee sobre la parte inferior de las plantas. O sea, hay diversos tipos, sistemas de hidroponía que se han ido utilizando y se han ido inventando a lo largo de los últimos 200 años. Ahora, pasando a mi tema, yo ejecuté el sistema NFT, que en las siglas en inglés significa Nutrient Field Technique. Su traducción es la técnica de la película de nutrientes. ¿Qué quiere decir eso de la técnica de la película de nutrientes? Bueno, ese nombre quiere decir porque esa técnica consiste en que la planta, en que el agua es elevada del depósito a una bomba de agua y pasa por una tubería y por una pequeña, ahí se ve como un gran espacio de agua, pero es una pequeña y delgada circulación de agua que se le dice película, es algo muy delgado, y remoja las mismas raíces de las plantas. Esa agua es el agua con los nutrientes que requiere la planta, es la solución nutritiva. El sistema hidropónico NFT admite especies como la lechuga, la selga, la espinaca, especies aromáticas como el orégano, la albahaca, también otras verduras como el ají pimentón, los tomates y plantas ornamentales. Nosotros optamos por sembrar la lechuga, específicamente la lechuga hoja de roble, porque su tiempo de duración, por propuesta del asesor, es que ella demoraba menos tiempo en crecer y aunque esta es poco conocida, ella tiene unas características, permite cultivarse en climas cálidos como el clima que tenemos en Tocumen, requiere de luz directa, es tolerante al espigado. ¿Qué quiere decir eso de que es tolerante al espigado? Cuando las plantas crecen, ellas crecen a cierta altura y ellas en la madurez, a veces algunas van perdiendo fuerza y se doblan y se quiebran y necesita ponerle fuerza, les pasa a los plátanos, les pasa al tallo de los plátanos, hay que ponerle algunas horquetas para que no se caigan o ponerle alguna cinta, alguna cuerda. Ese es el espigado, que a veces ellas crecen muy altas y van perdiendo fuerza y se pueden caer. Esta planta es tolerante a ese espigado, ella crece alta pero ella se va doblando. Ella es muy flexible, se va doblando y va cogiendo diversas formas, pero no se quiebra. Sus hojas son de color rojo cereza y las hojas son de mediano tamaño. Así pasemos a los objetivos de mi proyecto. En mis objetivos del proyecto mientras lo estuve desarrollando, mis objetivos fueron aprender a producir alimentos mediante cultivos hidropónicos, que es la técnica de cultivo que no requiere agua. Conocer los materiales y técnicas para construir un huerto hidropónico. Conocer los nutrientes que necesitan las plantas para desarrollarse en este tipo de huertos y aprender a cuidar y saber cómo darle un buen mantenimiento a la estructura y a la solución nutritiva. Ahora les hablaré de mi experiencia. Primero se tuvieron que comprar un tramo de PVC de 3 pulgadas de diámetro. Ese tramo de PVC se tuvo que cortar en 3 pedazos y esos 3 pedazos medían 2 metros. A cada uno había que hacerle un hoyo, que ahí es donde se pondría la planta, como se puede ver. Pero primero hay que medir, porque de cada hoyo debía haber una separación de unos 20 centímetros de centro a centro. Entonces primero se tuvo que hacer la medición de los puntos y luego con el taladro se abría un hoyo en cada uno de esos puntos y se pasaba y se le ponía al taladro una broca campana de unos 54 milímetros, porque el hueco debe medir unos 54 milímetros. Y se utilizaba la broca utilizaba la broca con el taladro y se abrían esos hoyos, que fue lo segundo que se hizo. Luego era necesario, utilizamos tapones lisos para tapar el tramo de PVC, los distintos tubos, porque el agua va a recorrer como se ve en la figura 5, el agua va a recorrer por esos microtubos negros y va a caer en un pequeño hueco y ella debe caer al final del otro lado del tubo.
para que regrese al depósito. Es un proceso en el que ella recircula el agua. Ella cae en un depósito de agua, es levantada por una bomba de agua y regresa al tubo por unos microtubos negros y hace ese proceso en el que en el que esa agua, en una delgada película, como dicen, va rociando o va humedeciendo las raíces de las lechugas. Y eso es su alimento. Eso es su alimento durante todo el proceso en el que ellas van creciendo. Ahora, es importante también, había que instalar esos tubitos negros que son prácticamente donde se instala cuando se instala la bomba, es donde va a recorrer el agua y va a llegar al tramo de PVC donde están las plantas. Ahora sí, ese fue el proceso de armar la estructura inicial. Ahí está el tanque del depósito, que es el tanque azul donde cae el agua. Se puede ver cómo hay una pequeña inclinación de las tuberías. Es algo a propósito para que el agua, cuando al final llegue por los microtubos negros, regrese al tanque del depósito por medio de la gravedad. La función de la bomba de agua simplemente es subir al agua, levantarla y llevarla hasta el final de la tubería para que regrese por medio de gravedad, y en ese proceso está alimentando a todas las raíces de las distintas lechugas de forma uniforme. A la siguiente semana ya iniciamos el proceso de lo que vendría siendo la siembra. Nosotros no sabíamos dónde conseguir semillas, por eso contratamos a un asesor para que nos diera esos insumos de la hidroponía, como las semillas de la lechuga. Las semillas de la lechuga las consiguió importadas, son semillas que vienen cubiertas cubiertas peletizadas, se dice, cubiertas con cerámica para que se mantengan protegidas durante toda esa trayectoria. Entonces las semillas de esa lechuga venían así, y también nos dio unas pequeñas pastillas que se ven ahí en la primera imagen, esas pastillitas de fibra de coco, que vendría siendo el sustrato donde se iba a sembrar la semilla, y ahí en eso donde se sembraba la semilla, ella iba, 3 días después iba a germinar, y 14 días después de la germinación ya sería el día óptimo para pasar de ese medio de germinación, pasarlas directamente a la tubería. Ahora, cuando se pasa directamente a la tubería, esas plántulas, no era necesario sacar las semillas con sus raíces, sacar las plántulas con sus raíces, sino con esas mismas bolsitas que tienen, que se llaman los hippies, las bolsitas negras, se llevan directamente, como se ve en la segunda imagen, a los tubos. Aunque ahí ellas, si se colocan directamente ahí, ellas se pueden caer, se pueden doblar, porque no son muy estables esos saquitos. Por eso nosotros utilizamos vasitos, y allí ella se mantenía estable. Los gifis se mantenían estables, que son estas bolsitas que tienen las plantas. No era necesario para el trasplante sacar las plantas del sustrato inicial y llevarlas allá. Solamente era llevar el mismo gifi y plantarlo ahí, porque una cualidad que tiene esa fibra de coco es que ella tiene una cualidad que se le llama higroscopía. Esa higroscopía es la capacidad que tiene alguna sustancia o algún material de absorber la humedad que hay en el ambiente. Entonces, ella absorbe la humedad que hay en el agua, aunque solo haya un poquito de agua que esté pasando por debajo del gifi, solo sea un poquito de agua, ella uniformemente lo absorbe para todo la bolsita que tiene la fibra de coco, y mantiene en constante humedad la planta, una humedad que no es ni demasiada humedad ni un ambiente demasiado seco, que es el ambiente perfecto para las plantas. Luego, también había que hacer la solución nutritiva, había que prepararla, no se compra, había que prepararla con las sales, que son los nutrientes que necesita esta planta. La solución para la lechuga, ahí se ve un cuadro, como la lechuga está calculada, la solución está calculada para 1000 litros. Con esa información ya uno lo puede utilizar para la cantidad de litros que uno tenga. Para 1000 litros se necesita 550 gramos de nitrato de calcio, 180 gramos de nitrato de potasio, 220 gramos de sulfato de potasio, 180 gramos de sulfato de magnesio, 100 gramos de fosfato monopotásico,
y elementos menores, que son los micronutrientes, que son metales, otros metales como el hierro quelatado, son 11 gramos de esos microelementos, hierro quelatado, manganeso quelatado, cobre quelatado, zinc, molibdeno y boro, no, zinc quelatado, molibdeno y boro soluble. Ahora, todas las plantas necesitan de estos nutrientes. Estos simplemente son sales que se absorben de la misma tierra, porque la tierra es la que tiene esos nutrientes. Como no se va a utilizar tierra, se necesita de esos nutrientes que tiene la tierra. Ahora, en el suelo ya están estos nutrientes, se echaron las sales, ya eso en un cubo, estaba la solución, como se vio en la diapositiva anterior, ese cubo amarillo de 18 litros son de 5 galones, ahí se echó el agua y se echaron las sales, y esos son los nutrientes que necesita la planta. Eso sí, la solución nutritiva depende mucho de muchos factores. La cantidad, la proporción que tiene ella depende mucho del tipo de planta, depende mucho del clima y de otros varios factores que depende esa solución. Por eso en la lechuga existe unas proporciones que son las que nos suministró el asesor. Ahora pasemos ya, cuando hicimos todo ese proceso, ya las plantas estaban en funcionamiento, porque habíamos ya instalado la bomba, como se puede ver en esta diapositiva, y la circulación ya estaba funcionando. Solo era cuestión de movilizar las plantas, de trasplantarlas ya a su medio donde iban a estar creciendo durante esos 2 meses. Entonces, ya después de eso solo era necesario encargarse del cuidado y el mantenimiento. Ahora sí les explicaré estas 2 imágenes que ven ahí, las primeras, qué es eso. Lo que pasa es que en el cuidado hay que tener en cuenta que pueden surgir plagas, que pueden surgir distintos microorganismos que pueden afectar a la planta. Aunque es cierto que curiosamente en nuestra planta, en nuestro cultivo no hubo un grave problema de plagas. Simplemente en un momento dado hubo como un tipo de insecto que picó a algunas de las plantas y llegaron a tener ciertas manchas. Pero la planta fue capaz de atacar, de utilizar su propio sistema inmune para defenderse. Y todas las plantas crecieron muy fuertes durante ese proceso. Entonces, en el mantenimiento era siempre necesario cada 2 semanas cambiar el agua, limpiar el tanque verde que está ahí. ¿Por qué? Porque en el agua siempre se pueden formar algas. Como nuestro tanque estaba abierto, se podían formar algas, y las algas pues no afectan a las otras plantas, pero también son plantas. Y como son plantas, ellas van a absorber los nutrientes que tienen esas sales, y pueden estar en esa lucha con las propias lechugas, y si se llena eso de algas, pues rápidamente se puede ir acabando la solución. Por eso que era necesario limpiar el tanque cada 2 semanas, cambiar el agua, reponerla, y el agua que se botaba se aprovechaba también, se lo echábamos a las plantas de la casa. Siempre se aprovecha en este sistema de cultivo todo lo que se tiene a disposición. Ahora, esta es mi conclusión. Al final aprendí a confeccionar un huerto hidropónico desde cero hasta el final. Logré descubrir los diversos sistemas que existen de producción y comprender explorando los distintos nutrientes fundamentales que necesitan estas plantas. Con éxito se consiguió las 30 lechugas para que crecieran, las lechugas de robles muy sanas y listas para comer. Por eso me gustaría agradecer a las personas que me ayudaron y agradecer a Dios porque es el que estuvo detrás de todo esto, ayudándome a que este proyecto se realizara. Agradezco también a mi padre por el apoyo financiero, imposible que se hubiera realizado el proyecto si no fuera por eso, y enseñarme claramente a usar las herramientas. También agradezco al asesor que contratamos por darnos los insumos y enseñarnos cómo hacer esa solución nutritiva, que fueron cosas muy interesantes de aprender. Se puede buscar en internet, hay muchas tesis y son largos textos que hay que dedicar mucho tiempo a la lectura.
También agradezco a mis abuelos por darme el espacio donde íbamos a tener las plantas, utilizamos su portal de su casa, eso lo agradezco mucho, y también porque mis abuelos eran como ese temporizador, ese timer que en la mañana encendían la bomba y la apagaban a la tarde. Le agradezco mucho por eso también. Y también, por último y no por eso menos importante, a la profesora Esilda por motivarme a realizar este proyecto. Muchas gracias. Solo me queda agradecerles por el tiempo que han dedicado en ver este video. Y recuerden, ningún sueño es imposible mientras exista la voluntad de hacerlo realidad.